En los años 90 del siglo XX, Rusia adoptó un capitalismo súbito por recomendación de los grandes del sistema neoliberal. ¿Cuáles fueron las repercusiones de este repentino cambio económico? ¿Quisieras saber más? Quédate aquí en Historia para Todos. De entrada, este cambio fue un resultado catastrófico de un gigantesco salto sin red alguna. Esto fue una transformación instantánea de la economía soviética y esta catástrofe ocurrió el 17 de agosto de 1998. La receta neoliberal fue ineficaz, dada por el Tesoro de los Estados Unidos, 2, por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Y también hizo su contribución la Universidad de Harvard a los rusos para salir adelante después de la caída de la ex Unión Soviética. Desde 1991 las cosas no pintaban bien, aunque se maquillaban los datos macroeconómicos, no había un rumbo de crecimiento sostenido como se esperaba en esta famosa fórmula. En aquel verano de 1998, Rusia se declaró insolvente. No pudo afrontar la deuda externa y tuvo que devaluar la moneda, es decir, el rublo. No solo fue el caso de Rusia, también en México el 1 de enero de 1995 hubo una devaluación muy fuerte, pero de eso hablaremos en otro trabajo. Continuamos. Como decíamos, el rublo, la moneda de Rusia, se mantenía bajo presión desde ya tiempo atrás en una cierta paridad con el dólar americano. Y esta moneda se fue al despeñadero. De entrada, los inversionistas que habían sido atraídos por los intereses de hasta un 150%, Dios mío, es mucho, huyeron con su dinero. Esto es clásico cuando las cosas no van tan bien en un país. La desconfianza en la economía eslava que la población pues dio como resultado que se pasara al dólar en cuanto podía y el sistema bancario se colapsó por la famosa fuga de capitales y el parón repentino de las transacciones. Apareció la famosa hiperinflación y Rusia navegaba en esa crisis integral en sus finanzas. Un año antes, en 1997, había sido el primer año de crecimiento desde el cambio del socialismo al capitalismo. La pregunta sería, ¿qué fue lo que pasó si todo estaba empezando a manejarse de una manera más solvente? Imaginen que en las noticias todo se ve bien y entrando 1998, pues que siempre no. Y esto se deriva de los dirigentes y las fórmulas económicas milagrosas. Para 1999 había el triple de pobres que en 1989. Aquí es bueno detenerse a pensar si el sistema socialista era tan malo como decían, o el capitalismo que vivimos es mucho más frágil de lo que parece, y lo maquillan de otra manera. Eso lo dejamos a tu juicio. Solo para que imaginen cómo estuvieron las cosas o la crisis, el Producto Interno Bruto se desplomó un 40%. Los países del tercer mundo, no digo todos, algunos crecen 1 o 2% al año. Imagínense desplomarse 40%, ¿no? Y todo esto fue por culpa del Fondo Monetario Internacional. Aunque mucho antes ya sonaban las campanas de la crisis, desde el penúltimo plan quinquenal y la famosa perestroika de Gorbachev, con ensayos de reformas liberales en abrirse al mundo de manera económica, pero esto lo hicieron de manera tímida y no funcionó. Y he aquí que el siguiente mandatario, Boris Yeltsin, insistió que los cambios deberían ser radicales, liberar por completo la economía, la llamada terapia de choque que recomendaron los nuevos socios, es decir, los Estados Unidos de América, norteamericanos, como ustedes quieran llamarlos. Y así de la noche a la mañana, Boris Yeltsin levantó la divisa, los precios y el comercio exterior, recortó subsidios a la agricultura y a la industria, es decir, reducir al máximo la intervención pública
en lo que ahora se consideraban asuntos reservados a la iniciativa privada. Mediante la competencia se buscaba dinamizar la economía interna y así atraer inversión extranjera, y al parecer se consiguieron ambas metas, pero a un coste muy alto antes de entrar al siglo XXI. Se buscó domar una inflación que corría como caballo de carreras. Se subió hasta el cielo la tasa de interés, es decir, pensaron en macro y no en micro, donde el golpe lo lleva al pueblo. Qué curioso. Esas fórmulas fueron para América Latina también, y las consecuencias también afectaron a varios países y otros han logrado salir del atolladero o mantenerse. Continuamos. La terapia de choque no funcionó, numerosas empresas se declararon en bancarrota por falta de intervención del Estado, y las que lograron mantenerse en pie bajaron los sueldos a la mitad y la pobreza se hizo presente en tan solo meses. La población vivía en pésimas condiciones, muchos añorando volver al viejo régimen comunista. Por otro lado, circulaban autos de lujo que no se paseaban por Occidente gracias a la fórmula de la economía limitada. Esto quiere decir, o lo maneja de esta manera el autor Stix, lo define de esta manera. Se trataba de rusos robando dinero a su propio país, esto a través del tercer fundamento del viraje capitalista, el proceso de privatización, que fue descomunal y acelerado, y una linda recomendación del Fondo Monetario Internacional a cambio de su ayuda, ¿no? Es decir, abrirse de par en par. El otro choque fue entre el gobierno neoliberal y un parlamento de mayoría aún comunista. Los votantes, es decir, el pueblo, hartos de la miseria y corrupción y ostentación que había recordado el pasado soviético, pues de alguna manera buscaban un paraíso de igualdades, y como dije hace un momento, pues otros querían regresar al viejo régimen. Pero esta pelea se vio en el boicot que hacía la Duma, es decir, el Parlamento, contra el Banco Central por las reformas de Boris Yeltsin. El momento crudo de este enfrentamiento se vio cuando se trató de detener la inflación de Rusia, y el Banco Central comenzó a emitir billetes, lo que llevó el periodo de hiperinflación. Y otro enfrentamiento fue cuando el presidente disolvió a cañonazos, se tuvo que llegar hasta ese grado, para disolver el Parlamento y luego imponer sus criterios con una nueva constitución, entre otras cosas que se dieron de choque entre la Duma, Boris Yeltsin y los nuevos neoliberalistas. Continuamos. El mandatario Yeltsin se salió con la suya, logró atraer banqueros con promesas de jugosas ganancias. Eran operaciones de riesgo, pero confiaban en las macroeconomías, como ya habíamos mencionado, del país ruso. Y también tenían un as bajo la manga, que Rusia en aquel entonces era el segundo productor de petróleo en el mundo. Eso sí que era una muy buena garantía. Pero la crisis asiática de 1997 acabó con los sueños de los rusos y fue a parar hasta el país eslavo. Aunque el Fondo Monetario Internacional inyectó capital, lo único que logró fue aumentar su deuda externa, y esta burbuja le salpicó a Boris Yeltsin, y aunque quiso cambiar a parte de su gabinete para arreglar las cosas, el resultado fue todavía peor. Solo la escalada internacional de los combustibles salvó a Rusia, y su recuperación fue en ciertos factores veloz. Esto le costó el puesto al presidente, que ya estaba bien desacreditado, como sus políticas neoliberales. Y ahí comenzó la era de Putin hasta nuestros días, que si bien no ha sido la mejor, tampoco ha dejado caer a su país. También debemos tomar en cuenta que Rusia ha sobrevivido a crisis muy fuertes como la de 1923-24, cuando empezó a ser la ex Unión Soviética, de 1931 a 1933, que pasó por el efecto del crack de 1981 a 1985, con unas crisis terribles no solamente en Rusia, sino también en todo el mundo. Así que los rusos han hecho de las famosas interpretaciones de las crisis una búsqueda de oportunidad para salir adelante, lo que muchas economías pues aún no logran hacerlo. Las fórmulas económicas son eso, fórmulas, aparentes tintes de crecimiento, pero la realidad es otra cuando se llega a un golpe bastante fuerte. Hoy lo podemos ver, una pandemia nos mostró lo frágil que son las economías capitalistas y que en algún momento esto se puede volver un colapso mundial, pero quizás no podamos estar ahí en ese momento, o quizás solamente sean meras proyecciones. A final de cuentas,
Rusia, hay que resaltarlo, poco a poco se sigue manteniendo como una potencia. Estas proyecciones económicas de que si el capitalismo es malo o se puede regenerar y ser bueno, y que el socialismo quizás no es tan malo como parecía, son solamente eso, proyecciones, que de alguna manera el tiempo y los siguientes descubrimientos históricos nos darán el resultado, la razón o no, pero como siempre lo dejamos a tu juicio. Si el video te gustó, nos encantaría muchísimo que nos dieras pulgar arriba y te suscribas a nuestro canal. Compártelo con tus amigos, te lo vamos a agradecer mucho. Déjanos tu aportación en la caja de comentarios y como ya sabes, activa esa campanita para que seas de los primeros en ver nuestro nuevo trabajo. Esto fue Historia para Todos.